Te mostraremos ahora 5 tipos de iglesias que pueden ser peligrosas para tu crecimiento espiritual. Y además de eso, te puede alejar de los caminos de la fe. La primera te hará repensar todos tus conceptos sobre lo que es de hecho una iglesia sana y que te acerca a Dios. Quédate con nosotros hasta el final y disfruta de este conocimiento, que podrá ser un divisor de aguas en tu jornada con Dios. Empecemos. Número 5. Iglesia legalista. En el pasado, después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, después de largos 400 años en la esclavitud, Israel ya no más era un grupo de familias, se había convertido en una nación, y por esta razón era necesario crear leyes para establecer orden y doctrinar al pueblo a vivir de manera ordenada y respetable hacia Dios como también hacia sus semejantes. Este principio fue determinante para que Dios entregara a Moisés las leyes y mandamientos, para que por medio de ellos el pueblo pudiera guiarse. En algunas iglesias, sus líderes intentan imponer partes de estas mismas leyes a sus seguidores. Y mire que no estamos hablando de los mandamientos, y sí de las leyes. Los mandamientos son atemporales. En cambio, las leyes fueron instituidas para un determinado tiempo espiritual e histórico del pueblo de Israel. Sin embargo, algunos líderes religiosos actúan como en la época de Jesús. Los fariseos actuaban, sobrecargan a las ovejas de Cristo, como si estas leyes fuesen obligatorias para nosotros, los gentiles, en los días de hoy. En Cristo la ley fue consumada, y si los judíos están libres de la ley para vivir una nueva vida en Cristo, ¿qué dirá nosotros los gentiles que jamás estuvimos bajo a estas leyes? Pablo en una ocasión dijo: «No desecho la gracia de Dios». Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Gálatas 2, versículo 21. Número 4. Iglesia emotiva. Con el avance de la tecnología y de plataformas de audio y video a lo largo del tiempo, hubo una transformación en la manera en que las canciones de adoración y alabanzas han sido compuestas. En muchos casos, el interés comercial sobrepone al interés de dedicar una adoración genuina a Dios, y el número de canciones enfocadas en las debilidades humanas y sus necesidades ha crecido de manera asustadora, casi que aniquilando las canciones antes llamadas cristocéntricas, es decir, canciones que tenían el único y principal objetivo, que es el de alabar y adorar a Dios. Eso ha llevado los cultos que deberían ser dedicados a Dios a transformarse apenas en momentos de desahogos humanos. Esta práctica atrae a miles y miles de personas que buscan no a adoración a Dios, y sí, apenas un alivio para sus almas cargadas de pecados y agobiadas de remordimientos. Hay momentos en un culto en que esta oportunidad es concedida a los que tienen esta necesidad. Pero cuando el culto se desarrolla apenas enfocándose en nuestras necesidades, es ahí a donde está la trampa. No ha sido con este objetivo que las Sagradas Escrituras nos orientan a reunirnos. El enfoque jamás puede ser nuestras necesidades, por más que ellas no deben ser ignoradas, jamás podrán ser la prioridad en el culto. Muchos líderes, aprovechándose de esta debilidad, han invertido en iluminación, instrumentos musicales y efectos pirotécnicos para generar un ambiente de conmoción, que al revés de fortalecer al débil, lo deja más vulnerable delante de las dificultades de la vida. El Salmo de alabanza de David nos enseña un poco sobre cuál debe ser nuestro comportamiento al reunirnos para adorar a Dios. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y para siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor, y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Salmo 145, versículos 1 al 3. Número 3. Iglesia de los milagros. Es bueno aclarar que los milagros no son algo maligno, a lo contrario, son algo benéfico para fortalecer la fe de los que siguen a Dios. Y durante la trayectoria de Jesús en su ministerio, vemos a muchos milagros que han sido registrados en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿a dónde está el problema de una iglesia de milagros? El problema está en el marketing. Muchas iglesias aprovechándose de los milagros que acontecen en sus cultos, y todos gracias al poder que hay en el nombre de Jesús, y no a poderes súper especiales de sus líderes, hacen una propaganda abusiva de eso.
con el claro objetivo de fortalecer a sus marcas e instituciones y no glorificar a Dios, es visible el deseo desesperado de probar a la sociedad que ellas son diferenciadas y mejores que otras iglesias, porque solamente en ellas acontecen determinados milagros, apropiándose de una gloria que no les pertenece, y si al único digno de recibir toda la gloria y toda adoración, que es Jesús. Y siendo que el enfoque del ministerio de Jesús no era realizar milagros, y si anunciar al mundo el reino de los cielos, los milagros acontecían en momentos específicos de manifestación de fe por aquellos que lo necesitaban, o hasta piedad de la parte de Jesús por ver a tantos sufriendo sin esperanza. Y una constatación de esta verdad es que en muchos casos Jesús orientaba a los que recibían un milagro a no divulgarlo, dejando claro que el objetivo no era autopromoverse y sí favorecer al necesitado, y seguir su jornada de anunciar las buenas nuevas de la salvación. En el Evangelio de Marcos 1, versículo 41, vemos una constatación de esta verdad. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: «Sí, quiero, queda limpio». Al instante, se le quitó la enfermedad y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: «Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». Número 2. Iglesia materialista. Esta, sin lugar a dudas, es muy peligrosa, no apenas por llevar a sus seguidores a una búsqueda incesante por bienes materiales, pero también por enseñar a sus seguidores a medir el nivel de los demás, basándose en conquistas y bienes materiales. Y también por aprovecharse de la ganancia humana, que es un pecado, para quitar de sus seguidores lo poco que ellos poseen, con falsas promesas de que las personas se convertirán en millonarios y tendrán todo lo que desean, como si Dios fuera su empleado sirviéndoles de acuerdo a sus placeres. Promesas estas que cuando leemos el Nuevo Testamento no las encontramos en la historia del inicio de la iglesia primitiva, y tampoco en las cartas escritas por el apóstol Pablo, que ha sido el líder de la iglesia primitiva para los gentiles, donde se enseñaba mucho más la importancia de la generosidad y de compartir lo que hemos alcanzado a lo largo de nuestras vidas con aquellos que nada tienen. Y esta acaba siendo otra constatación muy importante que no se puede dejar pasar por alto. En este tipo de iglesia poco se habla de la historia de la iglesia primitiva y de cómo los primeros cristianos vivían. Y la pregunta del millón es: ¿por cuál motivo no se habla? La respuesta, a pesar de obvia, es un tanto que polémica. Porque económicamente hablando, el estilo de vida seguida por la iglesia primitiva no es tan ventajoso, tanto para las pretensiones económicas de sus líderes, como para el estilo de vida que ellos llevan. Jesús nos ha dejado muchos ejemplos de lo cuanto esta visión puede ser perjudicial para nuestra vida espiritual. Incluso hay 2 historias bíblicas que reflejan perfectamente este tema: la historia de Zaqueo y la historia del joven rico. No que Dios no quiera que sus hijos vivan bien y sean prosperados. A lo contrario, es de su agrado, y es necesario que sus hijos sean prosperados para que su reino pueda alcanzar cada vez más personas. Sin embargo, estas iglesias enseñan a sus seguidores a nunca se conformaren con lo que han logrado y a vivir siempre en la búsqueda de más y más riquezas, generando comunidades ávaras que solamente valoran al dinero y miden la fe de sus hermanos de acuerdo con la cantidad de conquistas materiales que ellos han tenido. En una ocasión Jesús alertó a sus seguidores diciéndoles: «Les aseguro», comentó Jesús a sus discípulos, «que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Mateo 19, versículos 23 y 24. Y esto dijo Jesús, no por el hecho de una persona alcanzar la riqueza en sí, porque en eso no hay problemas, y si por el amor al dinero y la preocupación excesiva de acumular riquezas, deseo que es constantemente estimulado por este tipo de iglesia. Número 1. Iglesia liberal. Hemos visto en los días actuales un crecimiento espantoso de este tipo de iglesia, en donde ya no hay prédicas que confrontan al pecado y que estimulan el arrepentimiento, abandono de una vida equivocada de acuerdo a las Sagradas Escrituras y la práctica de una vida que esté en conexión con los deseos divinos.
Lo que hay es una adecuación de palabra a los deseos humanos y sus estilos de vida. Para defender esta ideología se apoyan en decir que Dios es amor, y por esta razón no es en contra de ninguna forma o expresión de amor, que Dios es misericordioso y que su gracia es infinita, y por eso podemos pecar de manera deliberada cuantas veces nos apetezca, que nada nos pasará. Y por fin enseñan que Dios ha dicho que debemos venir como estamos, se olvidando que hasta podemos nos acercar a Dios como estamos, pero Él por medio de su palabra nos guía a no permanecer como estamos, es decir, en los vicios, en el adulterio, en la mentira y en una cantidad variada de prácticas que son contrarias a las Escrituras. Este tipo de iglesias a cada día están ganando más y más seguidores, ya que el ser humano ha buscado siempre una religión que le convenga, que le acaricie a su yo y que le permita seguir viviendo de acuerdo a su óptica y placeres, y no una comunidad que le estimule a cambios, decisiones y renuncias que implican en complacer a los preceptos de Dios. Jesús nos advirtió sobre esta necesidad cuando dijo, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Lucas 9, versículo 26. Por esta razón, debemos permanecer atentos con todo lo que sucede en nuestras comunidades. No se trata de buscar errores, porque jamás habrá una comunidad que sea perfecta. Vemos eso en las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Apenas una iglesia fue encontrado caminando rectamente delante de los preceptos divinos. El tema es proteger a nuestra fe de algo que posee apariencia de bueno, pero que al final puede acabar alejándonos de nuestro Creador. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Cuéntenos en los comentarios si a lo largo de su jornada con Dios, usted se ha deparado con alguna de estos 5 tipos de iglesias, y los desafíos que usted tuvo que superar para mantenerse fiel a Dios, sin permitir llevarse por caminos equivocados. Comparta este mensaje con todos sus hermanos y hermanas en Cristo, amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y que la luz de Dios te acompañe. Hasta la próxima.